Hola chicos, yo soy Katia, tu profe de español, y hoy vamos a hablar de los verbos que se llaman Stem-Changing Verbs. Vamos a hablar de estos verbos en el presente, the present tense, ¿ok? Y specifically vamos a enfocarnos en los verbos que son E to IE, Stem-Changing Verbs. So the verbs that change from E to IE within their stem, and specifically the ones that are AR ending or ER ending verbs. Vamos a empezar. Ahora vamos a ver, Kate, ¿eres tú un experto en los verbos? Obvio, I bet if you give me any verb right now, I could conjugate it in less than 10 seconds. Ok, vale, vamos. Y tú también. Try it. Ok, ¿listos? El verbo es bailar. Vamos. Ok, bailar. This is so easy. Ready? Yo bailo. Tú bailas. Él, ella, usted baila. Nosotros bailamos. Vosotros bailáis. Ellos, ellas bailan. Oops. Ya. Ok, muy bien. ¿Quieres otro? Yeah, of course. Sí, lista. Ok, el verbo es nadar. That's easy. Esto está súper fácil. Bueno, yo nado. Tú nadas. Él, ella, usted nada. Nosotros nadamos. Vosotros nadáis. Ellos, ellas, ustedes nadan. Ok, muy bien. Pero tengo otro verbo para ti. El verbo pensar. ¡Ja! Eso también es fácil. That's easy. I'm ready. Estoy lista. Vale, yo pienso. Tú pensas. Él, ella, usted piensa. Espérate. Kate, esto pensar no es un verbo regular. Es irregular. Irregular. Diferente. ¿Sabes? Irregular. What does that mean? ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? ¿Cómo te explico? A ver, mi inglés. A ver, esto se dice en inglés irregular, que es en este caso lo que se llama Stem-Changing Verb. ¿Sabes? ¿Un qué? Es que no entiendo, de verdad. Es que no sé cómo te explico. Es que, bueno, la bota. ¿La bota? ¿Cómo? ¿La qué? La bota. ¿Tú sabes la bota? The boot. Eso sí, la bota. ¿Cómo te explico? La bota así. Una bota así, ¿verdad? Mira, con este verbo, pensar, hay un cambio dentro del verbo. Es decir, el E se tiene que convertir en IE, pero solamente en la bota. Mira, yo te explico. Aquí dentro del bota es yo pienso, no yo pienso, yo pienso. Tú piensas. Él o ella o usted piensa. Ahora que estamos afuera de la bota, no hay el cambio. Nosotros pensamos, vosotros pensáis.
Y ellos, ellas, ustedes piensan porque está en la bota. Esta es una bota. Well, that's easy enough. Pensar is the only verb that has the change. I can remember that. ¿Cómo? No, tonta. Hay muchos verbos similares a pensar y hay mucho que tienes que aprender. Pero puedes aprender, yo sé. Es que hay varios verbos similares al verbo pensar. Es decir, hay varios verbos que toman este E y esto viene a y E, pero solamente en la bota. Aquí están los verbos que cambian de I a IE, like in the verb pensar. Pero solamente los verbos que terminan en AR. Tenemos los verbos de cerrar, significa to close. Comenzar, to start or to begin. Confesar, to confess. Despertarse, to wake up. Empezar, to begin or to start. Nevar, to snow. Y sentarse, to sit down. Y después tenemos los verbos de ER con cambio de E a IE. Aquí tenemos estos verbos. Son querer, to want. Entender, to understand. O perder, to lose. All of these ones, the E changes to an IE, but only en la bota. Okay, but in a verb like entender, how do I know exactly where they change? I see lots of E's in there. Eso está simple. Está en la base del verbo, o sea, the stem of the verb. So that's why they're called stem-changing verbs, because they change in the stem of the verb. Sí, claro. Mira, yo te explico. Con el verbo como pensar, o quizás el verbo cerrar, o incluso con el verbo entender, primero lo que tiene que hacer es quitar el final de AR, como se hace con todos los verbos, o entender en este caso también, de ER. So, tiene que quitar el final. Y aquí tienes el base, pens, ser, entend. Estos son los bases, or the stems, of the verbs. Y aquí, por ejemplo, solo hay un cambio de I a I, E. Y también aquí, de E a I, E, solamente hay un posible cambio. En entender hay dos, pero normalmente no pasa al principio. It normally doesn't happen at the beginning. Solamente aquí, en medio del stem. Entonces, esto va a I, E también. Esto es donde se ocurre el cambio. That's where the change is going to occur. Entonces, like this, como así. Yo, cerrar, lo voy a tomar con IE, quitar el final. Y tenemos yo cierro, tú cierras, él, ella, usted cierra, nosotros cierra. Espérate. ¿Qué? What? Tienes que recordar claro, la bota. Sí, claro, la bota. Entonces, no sino cerramos. Y después vosotros seráis. Y ahora estás en la bota, cuidado. Ellos, ellas, ustedes cierran. Muy bien. Super. Then es que yo entiendo todo. I understand everything.
Ay, no, mi vida. Hay otros verbos también que tienen este cambio, que son de stem changing verbs. Tenemos los verbos que son de O a U, I. Tenemos U a U, I. Tenemos también los verbos que cambian de E a I. Entonces hay mucho más que tiene que hacer, pero eso es para las próximas clases. So check out the other videos on stem changing verbs. Ahora vamos a practicar con estos otros verbos. Vamos a practicar con empezar, también con querer y también con confesar. Check out the next slides to check your answers with empezar, querer, y confesar. Don't forget to use la bota. Okay, con el verbo empezar, with the verb empezar, the first thing I want to do is take off the AR ending, and I'm left with my stem, empez. Okay, my stem change is an E to IE verb. So the change is going to occur right here. So this E is going to become an IE in all the forms that occur within la bota. Can you try now? Okay, aquí tienes el verbo para empezar. Here's for empezar. Notice that the stem change occurs in the same spot in every part of the subjects that are inside the boot, la bota. But outside, for nosotros and vosotros, there is no stem change. Es empezamos y empezáis. Okay, let's try with the verb querer. Remember, cross off my ending. I'm left with the stem. This E becomes an IE since this is an E to IE stem changing verb. You just have to memorize which ones are which. So go ahead and try and pause the video now. Okay, you should have gotten something like this. Well, you should have gotten this. Yo quiero. Tú quieres. Notice that the stem change is occurring with this E to the IE spot. So I replaced this E that's in my stem with an IE. So it makes quiero, quieres, quiere. Okay, when I step outside of the boot, I'm here by nosotros and vosotros. I do not have a change. Okay, so there's no change in this E right there. Vosotros queréis, same thing, no change. And finally, when I'm back inside the boot for ellos, ellas, ustedes, there is a change right here because it's inside the boot. Okay, on the last slide is going to be one more time to try. This time I'm going to do it explicitly, so I'll go over it step by step. If you want to see me do that, go on to the next slide. Otherwise, you're done. Gracias. Okay, on this slide, I'm going to explain explicitly sort of what I'm doing when I make a stem changing verb. So tengo el verbo confesar, to confess. This is an E to IE ending or stem changing verb, so I need to memorize that. I'm going to first take my verb and find the stem. I find the stem by just cutting off the endings of the verb. Okay, so I cut off the ending of the verb, confesar, and I would do that with an ER or an IR ending verb. So there's only those endings to cut off, so that's what I'm cutting off. I'm left with the stem, which is confess. Aquí, if I look, there's only one possible E to IE stem change, and that's right here. That means that this E in all of my verbs that occur in the boot are going to change from an E to an IE. So the first thing I might do is draw my boot to remind myself where the stem change is going to go. And I just drew this one a little bit weird, so I'll just try to make it work. Okay, so I first am going to say yo. And then I'm going to take my stem like I would conjugate the verb, conf. Now here I get to the E. So instead of drawing this E, confeso, it becomes an IE because it's in the boot. Confies. And then I add my regular AR ending verbs. So those are o, as, a, amos, ais, an. My subject here is yo. So it's yo confieso. Okay, I'm going to do that with my other subjects that happen in the boot. So tú, él, ella, usted. So here I'm going to take the same thing, confí, and it's going to be the E to the IE change, confíes. This is a regular AR ending verb, so it's o, as, confiesas. Él, ella, usted, confiesa.
Okay, and now when I step outside of the boot to say nosotros, here is where the change is not going to occur. So it's going to be nosotros confesamos. Or para vosotros confesáis. And now when I'm back in the boot for ellos, ellas, ustedes, even though this one barely fits in the boot, but imagine it's there, I do still have my stem change. So conf, then I get to the E and it has to be confiesan, en este caso, A-N. Muy bien. Okay, gracias. Make sure that you check out the videos that have to do with the same topic on stem changing verbs, the O to U-E stem changing verbs, and also the E to I stem changing verbs, as well as other IR ending stem changing verbs that we didn't go over today. Gracias.